Señor les guarde, hermanos. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el Salmo 119, verso 25. Hoy continuamos con esta preciosa estrofa, la cuarta estrofa del Salmo 119, y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este precioso día, mi Señor. Un día más que nos prestas de vida, Señor. Un día más, mi Señor, que nos permites estar en este lugar para alabarte, mi Señor, para honrarte, mi Señor. Ahora, Señor, glorifica tu nombre, que tu palabra corra, mi Señor, en nuestros corazones, mi Señor, que haga esa obra vivificadora, santificadora, purificadora, Señor, y que corra también a través de nosotros, mi Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que hacía 400 años que Dios no hablaba con nadie. Y dice, imagínense, hermanos, que Dios no nos hable. Qué terrible que Dios deje hablar a nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra de Dios. El pueblo, dice la Biblia, que de continuo en continuo era su corazón, siempre despreciando el consejo de Dios. Y dice que Dios no volvió a hablarle a ninguno de ellos y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, que el mundo haga eso porque Dios no les habla, pero a usted y a mí nos habla el Señor a través de su bendita palabra. Y como Dios nos habla a través de su palabra, es para que nosotros pongamos atención, estemos atentos. Si oyereis atentamente la voz del Señor. Muchos hermanos buscan prosperidad o queremos que Dios prospere en nuestras vidas, que Dios prospere en nuestro hogar, que Dios prospere en nuestros hijos, pero el Señor claramente le dice a Josué, le dice a Moisés, ¿cómo es que? Y entonces, si meditas en mi palabra, si las enseñas a tus hijos, si la tienes en tu casa, si hablas por ella hablando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, si pones tu palabra por encima de tus sentimientos, de tu vida, de tu corazón, todo lo que hagas será prosperado, hermano. Y nosotros que buscando prosperidad, la prosperidad está en la palabra, la vida está en la palabra, la salvación está en la palabra, la sanidad está en la palabra, la restauración está en la palabra, todo está en la palabra, hermanos. Entonces, qué terrible que el Señor, a pesar de que escuchamos, hermano, tengamos los oídos y oigamos pesadamente. Entonces, el salmista está en una situación terrible.
Cuando él dice que abatida hasta el polvo, se refiere casi que muriendo. Se siente muy mal. Pero le expresa al Señor, no se calla: Señor, quiero ser avivado. Él sabía dónde estaba, porque en todo el Salmo él le habla al Señor de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus leyes, de sus preceptos. Todo el tiempo de su ley, de su verdad, de los dichos de su boca. Entonces el salmista, hermanos, está agobiado, se siente mal, se siente casi que en depresión. Porque cuando uno dice que hasta el polvo, acuérdese de que dice que el Señor dice que cogió polvo de la tierra y nos hizo. Cuando hace referencia hasta el polvo, está diciendo que se siente morir, que está muy mal. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que a veces cuando Dios trata con nosotros, con toda seguridad, que lo que sentía el salmista no era independiente del trato de Dios. Porque Dios siempre está buscando la forma de que nosotros crezcamos. Y parece que él estaba un poco alejado de la palabra, puesto que está tan abatido, está tan agotado. ¿Y cuál es la respuesta? Vivifícame conforme a tu palabra. Parecía que había alguna circunstancia por la cual él estaba agobiado de tal manera que no estaba recurriendo a la palabra del Señor. Por eso le pide al Señor: dame ese poder, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios usa las circunstancias para tratar con nuestra fe, para tratar con nuestro carácter, y que en medio de las circunstancias nosotros podamos alabarlo, podamos agradecerle. Él no reniega, hermanos, debido a su problema. Mire que a través de todo el Salmo nosotros vemos de que él en ningún momento reniega contra Dios. Va y busca al Señor y le pide que lo ayude, le pide que lo bendiga. ¿Cuántos hay, hermanos? ¿O cuántos sabemos que a veces en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de la necesidad por falta de trabajo, hermano, de empleo, porque hay circunstancias en el hogar, a veces le echamos la culpa al Señor, hermano, y Dios nunca va a tener la culpa de nuestro problema? La culpa la tenemos nosotros, bendito es el Señor. Y muchas veces dice que colocamos sus palabras tras nuestras espaldas. Entonces, pero el salmista no lo hizo así. Él sabe dónde está el poder y por eso le pide al Señor, que a pesar de que él está moviendo la mata, hermano, cuando hay circunstancias, créame que es Dios moviendo la mata, es Dios apercibiéndonos. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que los muertos no alaban. Y alabar no es solamente cantar, alabar es agradecer. ¿En cuántas circunstancias nosotros no le damos gracias al Señor, hermanos? Entonces, si nosotros como hijos de Dios no estamos viviendo conforme a la palabra, expresando lo que dice la palabra que expresemos, entonces nos sentimos de una manera de que parece que la mano de Dios no está con nosotros. Porque, hermanos, las circunstancias tienen el poder de movernos el piso a nosotros. A veces andamos muy bien con el Señor y el Señor permite, porque no hay nada, dice que la hoja no se mueve, que el pelo de nuestra cabeza, un pelo no se cae, hermanos, no se muere si Dios no lo permite. Dios está en control de todo constantemente. Y a veces Dios permite circunstancias, hermano, para ver qué sale de nuestra boca, para ver si sale alabanza. Porque a veces no sale, hermano, sino queja. A pesar de que sabemos que el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros, que cuando tenemos necesidad, Él dice que Él conoce cada una de nuestras necesidades, que Él sabe que cada día nosotros necesitamos el alimento, y Él dice que Él alimenta todo lo que existe, todos los animales, todas las plantas, dice que Él las alimenta cada día, y cuanto más a vosotros, dice el Señor. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos que las circunstancias tienen el poder de movernos. Pero usted ve a través de todo este salmo, y lo vamos a seguir estudiando, cada que el salmista, mire que en el primer versículo, en el verso 25, está agotado, está deprimido hasta la muerte. Pero en el verso 29 nuevamente está en pecado, porque le dice: aparta de mí el camino de la mentira. Había mentira en él.
Entonces el salmista, ¿qué está mostrando Dios? Que el salmista, el que escribió el salmo, no, el hombre no es Dios. El hombre es simplemente un medio en el que Dios le permitió escribir para que él viera su propia vida como un espejo en la palabra y él recurriera a la palabra en ayuda. Y eso es lo que él nos está dejando como ejemplo, es en la palabra, en ese espejo que nosotros nos vemos. El espejo muestra nuestras circunstancias, muestra nuestra posición delante de Dios. Si es una posición en la cual estamos en comunión o estamos alejados, la palabra lo muestra. La palabra muestra las circunstancias y la palabra tiene el poder de movernos, de sacudirnos, pero también tiene el poder de bendecirnos y de levantarnos y de avivarnos. Entonces, en medio de las circunstancias, hermanos, mira el salmista, él todo el tiempo alaba al Señor, alaba la palabra, exalta al Señor, exalta la palabra. Dice que si su palabra, la palabra de Dios no fueran delicias a su vida, dice que en su angustia, en su depresión, hubiera padecido. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros, hermano? Que en medio de nuestras circunstancias, por terribles que sean, la palabra tiene el poder de avivarnos, de levantarnos, de bendecirnos, de restaurarnos. Bendito es el Señor. Entonces, Dios siempre está esperando esa alabanza, ese reconocimiento, hermanos, en medio de nuestras circunstancias. Y ahí, en medio de la desesperación, hermanos, también vayamos, por favor, al Salmo 42. Y para que veamos 3 versículos igualitos, en el cual expresa el salmista su angustia, su dolor. Hermanos, anótelo, los que anotan. Está en el verso 5, en el verso 11 y en el verso 43. Es el mismo, dice lo mismo. ¿Y Dios por qué permitió que se repitiera 3 veces, hermano? Porque es que, a pesar de que usted sea un salmista, a pesar de que usted sea un siervo de Dios, hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar en el piso. Pero ahí está la palabra para levantarnos, hermano, para santificarnos, para perdonarnos. Es en la palabra que está el perdón. Bendito es el Señor. Mire lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él estaba muy mal, estaba abatido. Mire por allá dice en el 25, abatido hasta el polvo está mi alma. Y aquí en el Salmo 42 vuelve y dice lo mismo, está abatido, abatido. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mire, cuando hay turbación, hermanos, no hay pensamiento, no podemos pensar claramente. Tomamos malas decisiones. Malas decisiones. Turbado, hermanos, sin alientos. Pero ¿qué hace el salmista? Él no calla. Él no se queda ahí. Él le expresa al Señor que su alma está abatida y que su corazón está turbado, que no puede pensar, pero no calla. ¿Por qué? Porque él sabe que su victoria está en alabar al Señor en medio de su turbación y en medio de su abatimiento, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su enfermedad, en medio de su carestía. Él le dice al Señor, dice, no calla, lo alaba. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza en obediencia al Señor cambia las cosas, hermano. Cambia las circunstancias, hermano. Bendito es el Señor. Las cambia. La alabanza en medio de las circunstancias, hermano. Cuando hay obediencia, cambia las cosas. Por eso Él le dice: espera en Dios. Mire, Él no le está hablando a nadie. Él mismo se está diciendo. Él mismo se está diciendo como le dijo el rey David en el Salmo 103. Yo bendigo al Señor y bendigo con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Yo bendigo al Señor y yo no me olvido de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos mis pecados, todas mis iniquidades, y el que sana todas mis dolencias. Él es el que saca del hoyo mi vida, porque el salmista se siente en el hoyo, dice hasta el polvo en el hoyo. Y el que me colma de favores y misericordias. Y el que sacia de bien mi boca. Mire la provisión en todo, en el cuerpo, en la sanidad, en el perdón, en la salvación. De modo que me rejuvenezca como las águilas. Y el Señor se compara como el águila. Entonces, por eso el salmista
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Le está diciendo él a su propia alma. Así que nosotros le decimos a nuestro propio ser, espero en Dios, espero en Dios. Pero ¿cuál es el problema? Porque Dios espera que lo alabe. Mire lo que dice, porque aún he de alabarle. O sea, que a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que yo estoy esperando, por lo que estoy orando, el salmista nos está enseñando, el Espíritu Santo a través del salmista, te falta alabar, te falta alabanza. Mientras yo trabajo, alaba. Mientras yo obro, alaba. Mientras yo hago mi plan para restaurarte, alaba. Mantente en comunión conmigo para que no se corte esa bendición. Alaba. Él le dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, le está diciendo a su alma. Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea, ese abatimiento, esa turbación, ese dolor, esos ataques que están viniendo contra él mismo se dice, tengo que seguir alabando a Dios en medio de esto, porque Dios está trabajando, hermanos. Nosotros no podemos dejar por desechados a nuestros hijos, por muy pervertidos que estén. Porque así como el suyo tiene problemas, los míos también. ¿Me entiende, hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Nosotros no podemos parar de alabar, porque, hermano, a veces las circunstancias, mire, en la penumbra más terrible de la noche, es donde viene, hermano, la luz. Donde está la penumbra es donde viene la luz. Ahí es donde el Señor, hermano, espera que nosotros en medio de nuestras circunstancias, de nuestro dolor, le sigamos creyendo. No paremos, hermano. Sigamos orando, sigamos exaltando y le sigamos dando gracias como si ya lo hubiese hecho, porque Él me está pidiendo, porque aún he de alabarle. Y en medio de la oración el Señor siguió orando. Pero nosotros, hermano, como creyentes en el Señor, nosotros no cambiamos de religión. Hermano, nosotros no cambiamos de... Ojalá que el mundo católico cogiera esa preciosa palabra católica, la abrieran y se la pusieran, la metieran en su mente y en su corazón, para que vieran las hermosuras que harían sus hogares, en sus vidas, en su trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la tienen por allá pegada en un estante muy bonito, aguantando polvo. Y el Señor dice que el pacto que Él haría con nosotros es que Él pondría sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón para que fuéramos sus hijos. Entonces, esta palabra es la que nosotros necesitamos. Mire, por eso Él dice, alabar. Espera en Dios. Espero en Dios porque aún lo he de alabar. O sea, Dios está esperando alabanza. Hermanos, yo le pregunto a usted de todo corazón, porque usted tiene problemas, yo también los tengo. Usted necesita a Dios, yo también. El único que no tiene problema es Dios. ¿Será que todavía nos falta alabanza, hermanos? ¿Será que todavía nos falta alabanza? ¿Será que a veces vivimos como que ya lo alabamos suficiente? ¿Será que a veces venimos a un lugar de estos donde el Señor nos habla? Porque si tú quieres hablarle a Dios, háblale. Si tú quieres que Dios te hable, abre la palabra. Así es como obra esto. ¿Quieres que Dios te hable? No esperes a que te hable un brujo, que te vengan y te venga uno de esos que hablan al oído. Ojo con ese cuento mentiroso. Ojo con esos profetas mentirosos, adivinos. Dios nos habla únicamente a través de su palabra. Él dice que anteriormente Dios hablaba a través de sus profetas, pero ahora Dios envió a su Hijo para hablarnos a través de Él y su palabra y sus apóstoles. Ahí está escrito. Dios nos habla a través de la palabra. Ojo con esos mentirosos. A usted y a mí solamente el Señor que dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Usted quiere ser santo? ¿Qué significa ser santo? Significa que usted es llamado para Dios. Su vida es de Dios, su hogar es de Dios, su trabajo es de Dios, sus hijos son de Dios, su vida es de Dios. Eso significa santo, apartado para Dios y para el uso de Dios. Entonces, solamente eso lo logramos a través de la palabra. Hay regeneración por la palabra, hay santificación por la palabra. Cuando el Señor dice cuando el Señor dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que yo no soy capaz, no puedo ni siquiera
atarle el cordón de su calzado. Él os los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Enseguida le muestro qué es eso y de dónde viene. Porque el ministerio sobrenatural de la palabra de Dios tiene todo ahí. Todo depende de la palabra. No hay bautismo en el Espíritu sin la palabra. No hay fuego del Espíritu que quema toda escoria, todo pecado, toda malicia, toda maldad en nosotros sin la palabra. Todo está en la palabra. El fuego es la palabra. El Espíritu es la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Y enseguida se lo muestro por la palabra. Entonces, si queremos poder de Dios, si queremos transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, es la palabra de Dios la que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, no los cuentos de esos brujos que hay por ahí. Este mismo versículo lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Capítulo 42, el Salmo, verso 5. Mire lo que dice, más entendido. ¿Por qué me voy a desanimar? ¿O por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios. Hermano, ¿será que nuestras preocupaciones están de acuerdo con nuestra esperanza en Dios? La niegan. Nuestras preocupaciones niegan de que tenemos esperanza en Dios. Por eso vamos a la prendería y llevamos la cosa a la prendería. Por eso vamos a los, ¿cómo es que se llaman por ahí? Al pagadiario. Pero no tengo mi esperanza en Dios y buscando el pagadiario, buscando el crimen, aprobando el crimen, aprobando la miseria. Y dice, y entonces dice, el salmista está diciendo, espera en Dios. Pero tengo que alabarlo mientras Él hace, mientras Él trabaja. Y alabarlo es, hermano, alabarlo no es cantarle de boca, alabarlo es glorificarlo en el trabajo. Es hacer que en el trabajo vean que usted es el mejor trabajador, así reciba la menor paga de todos, porque Dios lo va a honrar en su momento. Porque usted no espera en su patrón, usted espera en Dios, bendito es el nombre del Señor. Y Dios tiene el poder de cambiarle el corazón a ese patrón. Entonces, hermano, ¿por qué voy a desanimarme y por qué voy a estar preocupado? Dice el salmista, mi esperanza he puesto en Dios. Mi esperanza, a quien todavía seguiré alabando. ¿Sí ve? O sea que a pesar de que no ve, sigue alabando a Dios, porque Dios hizo una promesa para usted y para mí. Es pues la fe. Es pues la fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra que salió de la boca de Dios para usted, para mí, para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestras finanzas, para nuestra vida, para nuestras necesidades. Es pues la fe, la certeza. Mire, certeza, ¿qué significa? Cierto, es algo real, que usted lo puede tocar. O sea, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, pero estamos en obediencia a su palabra, y lo estamos alabando, a pesar de que no vemos la respuesta de Dios, entonces, hermano, usted y yo lo creemos como que ya lo hizo, lo podemos tocar. Eso es lo que está diciendo Dios. Certeza es que lo podemos tocar, porque no me lo prometió mi patrón, no me lo prometió mi papá, porque mi papá se puede morir o se puede ir con otra, y la otra le puede quitar todo. Porque nos lo ha prometido Dios en su bendita palabra, y Dios no es mentiroso como el hombre. Dios cumple lo que promete. Hermanos, mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Qué tremendo. ¿A cuántos, hermanos, las preocupaciones nos roban la alabanza a Dios? ¿A cuántos las preocupaciones por nuestros hijos, por lo que está pasando, hermano? Aliémonos a Dios, que Él es el que tiene el poder para transformar nuestros hijos. No importa lo duro y lo feo y lo profundo que hayan caído. Pablo era enemigo de Dios y mire donde lo exaltó el Señor. No importa, hermanos, a cuánto las preocupaciones nos roban la alabanza a Dios. Hermano, muchas veces venimos a este lugar y está la palabra, Dios sembrando la semilla, tirando la semilla, y por allí cayó en tierra fértil, pero por allí cayó en un pedregal. ¿Por qué? Porque está pensando, ¿cómo le voy a pagar el pagadiario a aquel? ¿Cómo voy a sacar aquello que le dije a mi mamá que me prestara para la prendería? ¿Cómo voy a pagar los servicios? ¿Cómo? Hermano, espera en Dios, porque aún he de alabarlo.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, esperar en Él. ¿Y qué es esperar en Dios? Esperar en su palabra, confiar en su palabra, adorar su palabra, hacer nuestra la palabra, hacer viva la palabra en nosotros para que corra y sea vivificada y para que Dios muestre esa fe, que es certeza, la muestre y que la gente vea las bendiciones. Como decían por allá en esos pueblos antiguos, oh, qué grande y qué maravilloso es el Dios de este pueblo, el Dios de Israel. Así debemos pensar nosotros, hermanos. Bendito es el Señor. ¿Qué nos está robando la alabanza a Dios? ¿Qué nos está robando el tiempo para alabar a Dios? Podemos pasar 5 o 7 horas en la televisión viendo partidos, hermano, en tantas cosas con los amigos, hermano. ¿Y qué problema para una horita, hermano? Esto no dura ni una hora para venir a alabar. O sea, la alabanza no es cuando estamos cantando, la alabanza es cuando está la prédica funcionando, Dios enviando su mensaje y entonces usted diciéndole, sí, amén, Señor, amén, yo necesito eso, Señor, santifícame, Señor, perdóname, Señor, dame vida para vivir y ver las maravillas que hay ahí para mí, para mi hogar. Bendito es el Señor. ¿Qué nos está robando la alabanza, hermano? De que le corresponde a Dios, la alabanza es para Dios, dice la Biblia. Muchas veces aquí en estos lugares alabamos en nuestras preocupaciones. Y venimos en esa horita a despejarnos. No importa que si se va a morir, se murió. Porque todos nos tenemos que morir, hermano. Si se va a morir, se murió. El único que la puede sanar es el Padre Celestial, nada más. Yo voy a adorar a Dios porque aún he de alabarlo, porque aún he de adorarlo, porque aún he de engrandecerlo, porque aún he de glorificarlo, porque aún he de obedecerle, aún he de exaltarlo, aún he de reconocer sus maravillas, sus sanidades, su bendición, su llamado que a mí me sacó del mundo y del juicio terrible y de la enemistad de Dios. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no engrandecerlo, hermano? ¿Cómo no glorificar al Señor? Espera en Dios, dice el salmista. Espero en Dios, porque Él hará. Aún he de alabarlo. Hermano, ¿será que todavía nos falta alabanza? ¿Será que es importante que usted y yo tengamos ese entendimiento, o sea, ese rema que haga el Espíritu, de quién es usted para Dios, hermanos? ¿Quién es la ovejita más pequeñita que hay aquí para Dios? ¿Quién es usted y yo para Dios, hermano? Las maravillas que dice Dios de usted y de mí, hermanos. ¿Cómo no alabarlo? Y Él tiene el poder para hacer maravillas en nosotros. Pero tiene que haber una alabanza continua. Eso es lo que se llama comunión. Queremos comunión con Dios. ¿Cómo voy a estar yo en comunión con Dios? ¿Que por qué no peco? Eso no es comunión con Dios. El no pecar no es comunión con Dios. Es mientras no peco, alabándolo, bendiciéndolo, cantándole, agradeciéndole, compartiendo de sus maravillas a mi vecino, a mi esposa, al que sea. Eso es alabarlo. Alabarlo es no callar, hermano, no callar. No callar. Bendito es el nombre del Señor. Todavía es de alabarlo. Por eso debemos decirle como Él, Señor, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame. Hermano, ¿para qué queremos que nos vivifique? ¿Para qué? Para estar en la iglesia. Hermano, hay gente en el mundo que alaba mejor que muchas veces los que estamos en la iglesia, que son más agradecidos que los que estamos en la iglesia. Hermanos, ¿para qué queremos que Dios nos vivifique, hermanos? Que nos lleve al estado de Cristo, a ese estado de gozo, a ese estado del gozo de la salvación. No perder, Señor, que no sea parte de mí el gozo de la salvación. Y cuando el gozo de la salvación está, hermano, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no alabarlo? Porque aún he de alabarlo. Necesitamos renovación, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que el Señor nos renueve y nos hable cada día y nos perdone? Porque aún hemos de alabarlo. Y en pecado no podemos alabarlo. Queremos ver, hermano, a nuestros hijos, verlos en el futuro desde ya, comenzar a profetizar sobre ellos, alabando al Señor, aliándonos con el Señor, dándole gracias por nuestros hijos, a pesar de lo difícil que estén. Porque es que para usted y para mí todo es imposible, pero para Dios no existe. ¿Habrá algo difícil para Dios? Hermanos, mire lo que dice el Salmo 119, 93.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. O sea, de tu palabra. La tendré presente. Meditaré en ella. Eso es lo que está diciendo. Porque ese fue el mandamiento que Dios dio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Meditarás en ellas de día y de noche. Por eso Él dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Ah, no, yo los tengo por allá. No, es que los vivamos. Lo que está diciendo aquí es que los vivamos. Porque mire lo que está pidiendo. Porque con ellos me has vivificado. Él está vivo, está honrando al Señor, vive para Dios, vive para glorificar su nombre, vive para exaltarlo. Es un hombre o una mujer vivificado. Dice 2 Corintios 29:11, es uno que vive en la presencia del Señor, es uno que le sirve al Señor, es uno que es un ministro que se considera extranjero en esta tierra, extranjero. Que cuando estamos con los amigos, hermano, que hablen de lo que hablen. A veces a usted le toca estar en un lugar porque le toca estar, no se puede ir. Hay circunstancias. Pero usted y yo nos tenemos que sentir y que ellos nos vean que somos extranjeros. Que no alabamos sus chistes vulgares. Que no alabamos cuando hablan de aquel bobo, que le es fiel a la mujer. Eso es alabar a Dios, hermano, serle fiel a la mujer. ¿Quiere alabar a Dios? Séale fiel a su mujer. ¿Quiere alabar a Dios? Séale fiel a su esposo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué le está pidiendo, hermano? Le está diciendo, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado. ¿Para qué? Para alabarlo. En ningún caso, hermano, en ningún caso, en ninguna circunstancia, en ninguna situación, en ningún problema, en ninguna dificultad, hermano, podemos olvidarnos de que aún hemos de alabarlo. Pablo decía, no que él lo haya conseguido, Pablo lo alabó hasta el día de su muerte. Y así lo dice Filipenses. Nunca, sin importar la circunstancia. Mire, mientras ellos estaban encarcelados allá, injustamente, y los pensaban después matar. ¿Y qué estaban haciendo ellos allá? Pablo y Silas, alabando al Señor, alabando, y esa alabanza que trajo, que se rompieron las cadenas. ¿Cuántos aquí necesitamos que se rompan las cadenas, hermano, que están atando a nuestros hijos? Alabando al Señor. Cadenas que por qué no se nos quiere dar, si ya llenamos todo, si ya hice el estudio, si he hecho todo conforme me dice el Señor y no veo, hermano, hay cadenas, hermano. Alabarlo. Porque Pablo no estaba haciendo nada malo, ni Silas, y terminaron encadenados, hermanos, porque es que hay una guerra 24 horas al día. El creyente que no tenga en cuenta que está en guerra, hermano, se lo come el tigre. Porque el Señor nos llama a ponernos la armadura día y noche. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente. No anda con la espada ahí, hermano, con la espada alabando al Señor. Va por ahí en su carrito, cuando menos lo piensa, por allá se baja a comer y allá está la muchacha mirándolo. Y su esposa, pobrecita, ya esperándolo. Hermanos, ese es un momento, así me estás mirando, es un momento para alabar a mi Señor, el que me dio un hogar, el que me tiene con salud, el que me tiene con trabajo, para mostrar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, hermano. A veces nos toca decirle a la gente, soy casado, felizmente casado, amo a mi esposa, pero ¿sabes por qué? Yo era un perverso, un sinvergüenza, un mentiroso, un adúltero, hasta que vino un poder sobrenatural sobre mi vida que me transformó, y ahora ya no soy adúltero, ahora amo a mi esposa, ahora no tengo ojos para otra. Mire, se le da testimonio a la que lo está mirando, porque aún he de alabarlo. Bendito es el nombre del Señor. Siempre, no importa, alabanzas al Señor. Hermanos, si no somos vivificados conforme a su palabra, si Dios no nos abre los ojos espirituales para ver, se nos dará igual alabarlo o no alabarlo. Por eso el salmista se siente hasta el polvo, caído y lleno de mentira, porque en el verso 29 dice que está lleno de mentira. Y le dice, Señor, vivifícame, dame vida conforme a tu palabra. ¿Para qué? Para poder alabarlo, hermano. Es que para alabar a Dios hay que estar cerquita de Él. Y para estar cerquita de Dios hay que estar en comunión con Él. Y hay que estar, hermano, arrepentirnos. ¿Hay pecado en mi vida? Bueno, me arrepiento, Señor, perdóname. Señor, y avívame, vivifícame para alabarte. Hermanos, por Dios,
A veces nos vemos en triunfo porque la situación que estamos viviendo hoy, hermano, usted no sabe lo que se le va a presentar mañana. No sabe la dificultad. Mire, hay niveles de que Dios mueve la mata que nos mueven el piso. Y a veces hay niveles que nos tumban el piso, nos quedamos sin piso, o sea, para abajo. Hay que estar alabándolo, engrandeciéndolo, agradeciéndole, hermano. ¿Por qué? Porque así se rompe todo, hermano, se rompe toda cadena. Eso es lo que le pasó a Pablo y Sila. Toda cadena. Para que siguieran alabando con su vida. Pablo decía, yo no ando como muchos creyentes que están peleando contra el aire, y haciendo oraciones y cosas. No, yo cojo mi cuerpo, este carnal, este que quiere pecar, este que quiere desobedecer a Dios, y lo pongo en servidumbre a Dios. Esa es alabanza, hermano. Esa es alabanza, alabar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, derribar todos nuestros argumentos y exaltar los argumentos de Dios. Bendito es el Señor, hermano. Si no estamos vivificados, por eso, hermano, por favor, hagámosle caso al salmista. Señor, vivifícame conforme a tu palabra, no conforme a lo que enseñan allí o allí o lo que dice el pastor, no, conforme a tu bendita palabra, vivifícame, porque entonces así estaré vivo para adorarte. O si no, se nos dará lo mismo adorarlo o no adorarlo, hermano. ¿Cuántos podemos decir, hermano? Yo soy el primero, por muchos años congregándome, pura mentira, ninguna alabanza para Dios, iba y cantaba y lloraba, pero salía y seguía en mi vida. Entonces la alabanza a Dios es comunión con Dios, es comunión, porque solo, ¿cómo lo vamos a alabar a Él si no está? ¿Cómo le voy a decir yo a mi esposa que la quiero si estoy por ahí en otra parte solo? No, la tengo que llamar, y para llamarla no puede estar enojada conmigo porque no me va a contestar. Y Dios, hermano, dice que se enoja todos los días contra el impío. Entonces necesitamos, hermano, que esa cadena se rompa y entrar en comunión con Dios para alabarlo. Si no estamos vivificados, se nos da lo mismo servirle o no servirle. Y se nos dará igual, hermano, la forma de agradecerle, donde la Biblia dice que agradezcamos a Dios siempre, en todo y por todo, en lo bueno y en lo malo. Miren lo que le dice el salmista en el Salmo 61:2. Usted sabe lo que es estar uno en el extremo de la tierra, en el cabo de la tierra, por allá solo. Solo. Habla de problemas. Mire, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. O sea, en medio de mi problema, por allá solo en mi soledad, clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Tráeme a comunión contigo. ¿Y cómo y para qué nos lleva Dios a la roca? Para alabarlo, para engrandecerlo, para agradecerle. Qué lindo el Señor, hermano. Llévame a la roca, si le está diciendo vivifícame para estar en comunión contigo, para estar en tu presencia. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que me vivifiques? Señor, porque así no te puedo alabar, porque los muertos no te alaban. ¿Por qué necesitamos estar vivificados con la vida que da el Espíritu, la vida que da la palabra? Porque los muertos no le alaban. Yo por muchos años en la iglesia fui un muerto que hedía ya. Así como Lázaro, 4 días muertos. Yo llevaba 20 años muerto y en la iglesia. Vivifícanos, Señor, conforme a tu bendita palabra, porque solo así podemos alabarte, no más. Si queremos ver a nuestros hijos transformados, hermano, si deseamos ver la bendición de Dios en nuestro hogar, si deseamos ver la prosperidad de Dios en lo que hagamos, porque Él ha dicho, y todo lo que haga será prosperado, debemos decirle como el salmista: espero en Dios, porque aún he de alabarlo, aún he de adorarlo. Pero para alabarlo primero tengo que ser vivificado. Esto no es que la alabanza a Dios no es para los que están en la iglesia. La alabanza a Dios es para los vivos, no para los muertos. Y la mayoría de la iglesia se va a condenar porque está muerta en delitos y pecados.
Necesitamos ser avivados. Avívame, Señor, conforme a tu palabra, porque la palabra es la que da vida. Ya le muestro. Él dijo: yo soy el pan vivo, el pan de vida que vino del cielo. Él nos llama a que comamos sus palabras, a que lo comamos a Él, porque Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos comer ese pan de vida? Porque los muertos no pueden alabar a Dios, hermanos. Que el Señor, ojalá que Dios nos esté dando entendimiento de la palabra, hermanos. Ojalá, porque al que pide se le da. Y yo le pido: Señor, avívanos, Señor, pero conforme a tu palabra, no conforme a la religión mentirosa. Porque muchos estuvimos en una religión pura mentira, y nuestra vida fue una mentira, y nuestro testimonio fue una mentira. Necesitamos, hermano, el poder de lo alto, a través de la preciosa palabra, para que nos cambie, nos transforme, nos vivifique, nos enamore del Señor. Porque según el salmista, hermanos, la vida está en la palabra. Él no le dice: vivifícame conforme a lo que dice tal ungido de por allí, o lo que dice tal concilio, todos los concilios que hay, que cada uno montó un negocio. Él le dice: vivifícame, dame vida conforme a tu palabra. ¿Por qué le dice conforme a tu palabra? Porque el salmista le está diciendo: porque en tu palabra es donde está la vida. Hermano, ¿y cuántos años nosotros hay tanta gente comiendo algarroba? Comiendo algarroba. Lo que necesitamos es comer la palabra de Dios como está escrita y no más. No cabe nada que le agreguemos nosotros. Miren lo que dice Juan 6:63. Y por favor, abra su palabra, porque este versículo lo tenemos que leer. Mire lo que dice: el Espíritu es el que da vida. Yo le pregunto: ¿el Espíritu ahí está con E grande o E pequeña? El Espíritu en su Biblia, Reina Valera, está con pequeña. Dígame, ¿qué espíritu con E pequeña da vida? Y él está diciendo: el Espíritu es el que da vida. ¿Y cuál espíritu? ¿Será el espíritu mío, el espíritu del pastor el que da vida? Si el pastor está muerto, necesitamos que Dios nos vivifique. Es con E grande, póngala bien grande, porque el que da vida es el Espíritu de Dios. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras, mire, las palabras, la Biblia, la palabra de Dios que yo os he hablado son espíritu, o sea, con E grande, porque el que da vida es el Espíritu. Son espíritu y son vida, porque la palabra es la que da vida. La palabra es el Espíritu, la palabra es el Señor, Él es el verbo. Póngale E grande, por favor, y bien grande, y bien grande. Y se lo quiero leer en la versión literal, para que usted vea cómo dice. Mire, la versión literal dice Juan 6:63: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Mire usted, es con E grande. Ninguna persona puede dar vida, claro, a pesar de que hay otros por allá levantando muertos, hermano. A mí me levantan de muerto, ¿para qué? Para seguir en mis borracheras. Hermano, Dios puede levantar gente, claro que sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Hay tanta gente que Dios ha sanado de cáncer y de tantas enfermedades y siguen tan perdidos como antes. Ninguna persona puede dar vida, así llamen al ungido, al que quieran. No pueden dar vida, solamente le pueden sanar su cuerpo. Y el Señor Jesucristo dice: es mejor entrar al cielo cojo, ciego y con cáncer que no entrar. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. Porque a mí Dios me puede sanar el brazo, sí, o la pierna, o darme una pierna nueva si no la tengo. Pero el Señor dice: es mejor que estés sin una pierna y entrar al reino de los cielos, que vengan y te sanen y tú tranquilo ahí, con la pierna para el infierno. Eso es lo que dice la palabra, hermano, sentido común. Y miren lo que termina diciendo, o sea, dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu Santo, y ese es el que da vida. Las palabras, como viene del Espíritu Santo, la vida está en la palabra. Porque es que el salmista, hermano, por favor, mira que es lo mismo. Porque el salmista le dice: dame vida según tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra. Cuando yo estaba que me moría, si tus palabras no fueran mi delicia, ya hubiera muerto. ¿Por qué? Porque la vida está en la palabra, hermanos. En la palabra está la vida, en la palabra.
Y tanto cuentero y mentiroso y tantos millones de personas siguiendo los cuentos de nosotros, los pedazos de carne. Lo que tenemos que seguir es el cuento de Dios, la hermosura de Dios, los argumentos de Dios, la palabra de Dios. Porque hoy en día el evangelio sirve en la mayoría de los casos para un negocio para el pastor y su familia. Salmista claramente le dice, vivifícame según mis dones. Él está diciendo según los dones que tengo. No, vivifícame según tu palabra, porque estoy muerto, soy un mentiroso y estoy en el polvo, ¿o no? Ahí lo dice. Mire, en el verso 29, él dice que le dice al Señor, apártame del camino de la mentira. El único que nos puede apartar de la mentira que vivimos es Dios a través de su palabra. Porque la palabra es la que nos santifica, la palabra. Él dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? La palabra. ¿Qué es lo que nos purifica? La palabra. ¿Qué es lo que nos regenera? La palabra. La palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque el camino de la mentira, él sabe que estaba en un error, alejado de Dios, por eso estaba hasta el polvo, claro. Por eso le dicen en el verso 25, Señor, te he confesado mis caminos, o sea, te he mostrado mi vida, que está muy mal. Señor, y como te los mostré, tú me diste respuesta. Entonces mi segunda pregunta es, Señor, vivifícame, avívame conforme a tu bendita palabra. La vida está en la palabra, hermanos. En el verso 29. Y mire lo que le dice, Señor, en mi vida, y me aparta todo camino de mentira. Pero ¿qué es la respuesta del mismo salmista? ¿Cuál es la respuesta? Que le conceda la palabra de Dios, la ley de Dios. Mire, hermano, David, ¿por qué? En el salmista había mentira, en David había mentira. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, su mentira, ha sido perdonada. Necesitamos, hermano. ¿Acaso hay transgresión en su vida o en la mía, hermano? Nosotros venimos y nos exponemos al agua. Vosotros ya estáis lavados por la palabra. Aquí la palabra se está regando, está lavando. Dice que Dios compara su palabra con la lluvia que cae del cielo y moja la tierra seca y la hace germinar, hermano, y producir. La palabra tiene que caer a nosotros y nos debe hacer germinar y producir vida. Vida. Entonces, hermanos, si hay pecado, si hay mentira, nos arrepentimos delante del Señor, para eso venimos. Job, mire Job lo que le dice, hermano. Job 13:23, anótelo, porque todavía falta mucho. Mire lo que dice Job 13:23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Él se pregunta, muchos. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cómo? Por la palabra. Dios no lo va a llamar a uno, hermano Jesús, ¿cómo le parece que por aquí subieron sus pecados delante de mí? Mire, usted está haciendo esto, está haciendo aquello. No, Él nos muestra en la palabra. Él nos muestra en la bendita palabra, pero no solamente nos muestra, nos lava con la palabra. Nos vivifica con la palabra, nos da vida, hermano, vida. Nos bendice. Ilumina nuestro caminar que estaba turbio, nos lo ilumina para que andemos sin tropezar. ¡Qué hermoso! Y entonces el salmista toma una decisión definitiva en el verso 30. Dice que él escogió el camino. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Él escogió el camino de la palabra. Hermano, pero hace falta tomar la decisión de dejar el camino de la mentira, porque eso no viene porque viene. Usted y yo tenemos que tomar la decisión. Si tengo una mujer, mi esposa, y tengo una mujer por ahí, una amiguita por ahí que la estoy cultivando, ¿qué tengo que hacer? Dejarla para poder ser vivificado. Qué tremendo, hermano. Si somos francos con Dios, hermano, y reconocemos delante de nuestro pecado, Dios siempre nos va a responder, porque Él le dice en el verso 26, Señor, te he mostrado mi conducta y tú me respondiste. Dios le dio respuesta. Así también, cuando nosotros les ponemos a Dios nuestra dificultad, nuestro pecado, Dios nos da respuesta. Qué tremendo, hermanos.
Aparta de mí el camino de la mentira. Mire lo que dice David, hermano, en el verso 32:3. En el Salmo 32:3. Necesitamos, hermano, si se está regando la palabra de Dios, que lo limpia a usted y me limpia a mí, hermano, nos vivifica, hermano, transforma nuestra vida. Entramos a comunión con Dios, comienza a prosperar nuestros caminos. Mire lo que dice David, hermano, no podemos seguir callando, hermanos. Usted no me tiene que confesar a mí nada, es al Señor que se lo confesamos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero el salmista no calló, pidió misericordia. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No, hermano, pues yo tranquilo, yo sigo con mi esposa y mi novia, nadie sabe. Cuando menos lo piense, va a empezar el verano. Y ese que 3 años sin lluvia, imagínense, si aquí deja de llover 15 días, ya todo el mundo está pidiéndole a Dios que llueva, con 15 días que no llueve. ¿Cómo será 3 años como cuando oró Elías y no llovió por 3 años? ¡Qué tremendo! O por más años, ¿cómo le parece? ¿Qué significa que no llueva? Que no haya bendición, hermano, que todo, mire, Él dice que la mano de Dios se volvió contra Él. Cuando usted es creyente, la mano de Dios se vuelve contra nosotros. Para el mundo no, el mundo tiene otro padre, dice la Biblia. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sobre los hijos de Dios, la mano de Dios, disciplinándonos. Porque el que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces, en el verso 5, mi pecado te declaré. Eso es lo que espera Dios. Dios tratando hasta que dejemos el pecado, hasta que nos convirtamos a Él, para que se caiga el velo y podamos ver las maravillas de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios lo perdonó. ¿Qué dice el salmista en el verso 26? Que Dios lo perdonó. Él le mostró la conducta a Dios y Dios lo perdonó. Pero nuevamente volvió y tenía otra mentirita en el verso 29. Y entonces le dijo, Señor, dame tu ley, enséñame tu ley. Dame entendimiento para entender tu ley. Ábreme los ojos para ver tu ley. Y entonces en el verso 31 habla de su determinación firme de seguir los testimonios de Dios. Para no ser avergonzado, hermano. No queremos que el Señor nos avergüence, hermanos. Que el Señor nos avergüence. Mire, pastores, ministros del Señor, y esto le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Ahí predicando muy bonito, las multitudes, y con la secretaria como novia y acostándose con la secretaria. Y el Señor calladito esperando que él se arrepintiera, así como con David calladito. Acuérdense lo que le pasó a David con Betsabé. Y él calladito, y le manda a Dios el profeta, y él calladito se hace el bobo. No, dime quién es ese para yo mismo voy y lo mato. Le dice, ese mentiroso eres tú. Mano, qué vergüenza. Y Dios nos puede avergonzar, hermanos. No sigamos jugando con candela, porque la palabra es candela, no es mi palabra, como fuego. Y como martillo que quebranta la roca somos nosotros. La piedrita dura, martillo y fuego. Qué tremendo. Entonces él habla, sí, hermano, ¿hasta cuándo, hermano? Hermano, nos falta alabar a Dios con nuestra vida. Nos falta alabar a Dios con nuestra obediencia, hermano. Nos falta alabar a Dios con sinceridad. Nos falta. Para que veamos, hermano, y no sigamos quejándonos, Señor, la puerta cerrada. Toco allí, se me cierra. Se me abre esta y se me cierra aquella. No, hermano. Para que el Señor, porque todavía aún he de alabarlo. Por eso dice en el verso 32, mírenlo el verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré, no iré despacito, así cada 8 días, no, correré todo el tiempo, aquí en la casa, en el trabajo, donde vayamos, agradándolo, porque aún hemos de alabarlo, hermano, en todo tiempo, en todo lugar. Cuando ensanches mi corazón, o sea, cuando me vivifiques,
Cuando me vivifique, no. Y todo el mundo pidiendo, Señor, provéenos, trae ricos a este lugar. Señor, trae los ricos de la tierra para que diezmen acá y ensanchemos y compremos toda esta manzana para Dios. ¿Para cuál Dios? Lo que hay que ensancharlo es a usted, hermano, que necesita ser ensanchado, y a mí, que necesito que Dios me ensanche mi corazón. ¿Cómo así que lo ensanche? Que lo llene de su espíritu, hermano, que lo llene a usted y a mí del espíritu de Dios, para que lo estemos alabando, para que en cualquier circunstancia lo estemos exaltando, glorificando, reconociendo, dándole testimonio a la gente de la hermosura del poder que hay en nosotros. Qué precioso el Señor, hermanos. Necesitamos, hermano, que el Señor ensanche nuestro corazón con su palabra. ¿Y cómo lo ensancha? Con la palabra. Porque dice que del corazón habla la boca. O lo llenamos del mundo o lo llenamos de la palabra de Dios. Por eso, mire, cuando lo llenamos la palabra de Dios, es lo que le está pidiendo el salmista: cuando ensanches mi corazón, cuando me llenes de tu palabra. No de letra, de entendimiento. Entendimiento. ¿Por qué, Padre? Porque tú sabes que aún he de alabarte. No te he alabado lo suficiente. Aún hemos de alabar al Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el poder de redimirnos así, de avivarnos así, de vivificarnos así. Con una sola mirada de Dios, con que solo Dios ponga su mirada en ti, hermano, hermana, o en mí, nos aviva. Con una sola. Si Él quita su mirada de nosotros, bastará para acabar con nosotros. Solo un pensamiento suyo bastará para consumirnos. La palabra. Ni los hombres, ni los pastores, ni los ángeles podrán cambiar el decreto de Dios. Cuando Dios pone los ojos sobre nosotros, que persistimos en buscarlo, que persistimos en agradarlo, aunque no podemos, Dios lo va a lograr, hermano. Pero tenemos que estar ahí clamando, pidiéndole. Al que pide, se le da. Al que le toca, Dios siempre le abre. A usted y a mí nos pueden predicar los pastores. Los ungidos nos pueden tocar a usted y a mí. Y usted y yo podemos cansarnos de orar y de orar. Pero si Dios no nos vivifica, por favor entendamos. Usted y yo podemos ser predicados por los mejores pastores de la tierra. Pueden venir los más grandes ungidos a tocarlo a usted y a mí. Pero si Dios no nos vivifica, estamos muertos. Y los muertos no alaban a Dios. Porque aún hemos de alabar al Señor, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios nos vivifica a través de su palabra. Salmo 119, 92. Mire lo que dice. Mire qué es lo que lo vivifica, mire qué es lo que le da vida para alabar a Dios, para que Dios tenga contentamiento de Él. Si tu ley, o sea, tus mandamientos, tu palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea que lo vivificó fue la palabra. Hermanos, ¿cuánta gente anda con una doble vida? Por fuera el título cristiano y por dentro no hay alabanza para Dios. Con mi corazón, con mi mente, con mis pensamientos. No hay una religión. Por eso el salmista le pide: dame vida espiritual, límpiame, enséñame tu palabra, ábreme los ojos, dame entendimiento. Porque es únicamente a través de la palabra que Dios logra eso en usted y en mi hermano. Por eso, mire lo terrible. El Señor vino y Él es la luz del mundo. Y vino y Él es la lámpara. Y vino y los escribas y fariseos lo único que tenían era letra. Y apagaron la lámpara. ¿Qué tal si nosotros estamos yendo a un lugar donde nos dan la palabra de Dios, la palabra de Dios, y nos entra por aquí y nos sale por aquí? Hermano, estamos pisoteando la vida, la provisión, la santificación. Santifícalos en tu palabra es la verdad. La comunión con Dios, la salvación. En camino a blasfemar contra el Espíritu Santo.
Es solo la palabra que nos da esa vida. Por eso, Primera de Juan 2:6 dice, mire, porque es que la palabra tiene que ser vivificada. Él le dice, Señor, vivifícame porque estoy casi muerto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para andar en tus pisadas, Señor, para andar en tu voluntad, para andar en tus caminos. Mire lo que dice. El que dice que permanece en Él. Aquel dice que permanece. Hermano, ¿cómo permanecemos en Dios? Por favor, explíqueme usted cómo permanecemos en Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. El que dice que permanece en Él o en la palabra debe andar como Él anduvo, debe vivir, porque el salmista le dice, vivifícame conforme a tu palabra. Debe andar como Cristo anduvo, en obediencia a la palabra. Primera de Pedro 2:21. Mire lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados. Mire, usted que está aquí hoy, hermano, y yo que estoy aquí hoy, para esto fuimos llamados. Mire lo que dice el Señor. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Usted está aquí y yo estoy aquí para que sigamos las pisadas del Señor. ¿Y cuáles eran las pisadas del Señor? La palabra. Él se sometió totalmente siempre a la palabra, todo el tiempo. Entonces, para eso estamos aquí, para eso fuimos llamados, hermano. Entonces, el salmista sabe que hay vida al sumergirse en la palabra, al exponerse a la palabra. Usted y yo estamos aquí exponiéndonos a la palabra, pero falta que nos sumerjamos en la palabra. Creer la palabra para poder obedecerla. Mire, para terminar. Es la palabra de Dios la que nos dice que usted y yo seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Bautizados con fuego para quemar toda inmundicia, todo pecado, toda avaricia, y poder así ser santificados. Primero Dios, hermano, si usted quiere tener este lugar o su casa bien, primero tiene que limpiarla para después ponerla bonita, decorarla. Usted no va a decorar, usted no va a llenar esta casa, decorarla bien bonita, su casa, poner los cuadros y eso, basura por toda parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer con nosotros Dios? Fuego, fuego, primero fuego, para que queme toda la escoria. Cuando el Señor Moisés hizo el tabernáculo, dice 18 veces, entre el capítulo 39 y el capítulo 40 de Éxodo, y Moisés hizo todo tal cual como yo se lo pedí. Y entonces ya en los últimos versículos del capítulo 40 dice que Dios vio la casa, que ya habían ordenado, que habían puesto los utensilios, que la habían limpiado, que la casa estaba limpia para Dios. Entonces vino Dios y llenó la casa. Entonces Dios necesita primero tratar con el fuego, y ya le voy a mostrar cuál es el fuego, y poder así ser santificados. Por supuesto, el fuego es la palabra de Dios, pero mire, se lo leo. Jeremías 23:29. Entonces, con ese fuego es que usted y yo necesitamos ser limpiados de toda mentira, de toda apatía a Dios, porque aún hemos de alabarlo, hermano. Usted está aquí para alabar a Dios, yo estoy aquí para alabar a Dios. ¿No es mi palabra qué? Como fuego. Palabra es el fuego de Dios, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Había un fuego dentro del corazón de Jeremías. ¿Y cuál era ese fuego? Mire, se lo muestro. Jeremías 29. El fuego, el bautismo de fuego es la palabra, hermano, vivificándonos, limpiándonos, quitando toda escoria para después darnos vida, llenándonos de su espíritu. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré, mire, ni hablaré sus palabras en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Ese fuego ardiente era la palabra que quería estallar. Esa es la llenura que quería. Dios lo llenó de la palabra, porque acuerde que el Señor le había dicho que comiera la palabra, que se
que se comiera el libro, y dice que él se lo comió, que se tragó la Torá, la palabra, la Biblia, se la comió, literalmente se la comió. Jeremías se la comió, y dice que esa palabra, la Biblia, la palabra de Dios fue delicia en su vientre. Entonces por eso dije, y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente la palabra. La palabra es la que nos vivifica y es la que hace que adoremos y alabemos a Dios sin cansancio. Metido en mis huesos, la palabra se tiene que meter en todo nuestro ser. Traté de sufrirlo, pero no pude, hermanos, y había una llenura imposible. La palabra de Dios. Qué tremendo. Ahora, y también entonces con fuego, ahora bautizados con el poder de lo alto para ser vivificados. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y daréis testimonio de mí. Usted sabe, me seréis testigo. Usted sabe, busquen un diccionario teológico qué significa testigo. Mártir. Mártir. Y me seréis mártires en Samaria, en Judea y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted va y visita a una tía que no comparte la vida de Dios, usted es vituperado, usted es menospreciado, a lo mejor no lo quieren ni recibir. Cuando le compartimos a alguien por en la calle, a lo mejor nos quieren tirar piedra. Mire, le muestro algo, hermano. Hace algún tiempo hablábamos en una palabra de que un ministro lo obligaron a tomar una determinación, y él es pastor, y entonces lo obligaron a hacer un matrimonio ilegal delante de Dios. Y le enviaron una carta de que o lo casaba o se podía ir para la cárcel. En ese momento no se lo podían llevar para la cárcel. Pero ¿qué le tocó hacer a este juez? Un juez cristiano que también era pastor. Le tocó renunciar al estudio que dedicó toda su vida para ser un juez. Le tocó renunciar a ese sueldo e irse para una congregación pequeña a alabar a Dios, porque él se dio cuenta de que todavía necesitaba alabar a Dios. Pero ya hoy estamos aquí, hermanos, 10, 12, hoy 12. Metas en el internet la cantidad de ministros del Señor, la cantidad de trabajadores del gobierno que son cristianos están renunciando. ¿Por qué? Porque se los llevan para la cárcel. Ya hoy se los llevan para la cárcel. Si van un par de homosexuales a que los case y él no los casa, se los llevan para la cárcel porque está violando la Constitución. Hoy, ¿qué significa eso? Acuérdese de aquello que le dijo el Señor a los apóstoles, que previo a su venida sería como en los días de Noé. ¿Qué eran los días de Noé? Dice que la perversión del hombre llegó hasta lo sumo. O sea, hasta el punto en que ya se blasfema. Ya Dios no tenía nada más que hacer sino traer juicio. Cuando nosotros, mira que Él les predicó 120 años a través de Noé. Y en 120 años no quisieron escuchar. Cuando la gente le predica y no escucha y sigue su vida de pecado, llega un momento en que ya el Señor dice, no hay nada más que hacer. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Que previo a su venida sería como en los días de Noé. Y también, pero no para ahí, y como en los días de Lot. ¿Qué había en los días de Lot? Lo que usted ve, usted tiene que ver, métase al internet, los desfiles en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Los desfiles de homosexuales por miles y miles y miles, cientos de miles que van de todos los países. En Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Será que estará cerquita la venida del Señor, hermanos? ¿Será que vamos a seguir como vamos? ¿O vamos a decirle, Señor, vivifícame conforme a tu palabra, para que viva, Señor, porque aún he de alabarte? Pongámonos de pie, hermanos.
Bendito es el Señor, hermanos. Qué diferente es la palabra de Dios a una religión, hermanos. Ojalá que el mundo católico, el Señor les abra el entendimiento y cojan esa Biblia que tienen en su casa empolvada y la abran. Y comiencen a estudiarla y a ver qué dice Dios ahí, para que Dios los vivifique, hermanos. Porque la iglesia tradicional está llena de millones de personas que quisieran tener lo que usted y yo tenemos, la palabra de Dios, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, mi Rey, en este precioso día, Señor. Hermano, yo sé que todavía, hermano, nos falta alabar al Señor. Por favor, cerremos los ojos, hermano, concentrémonos en el Señor. Y digámosle: Señor, hazme entender, Señor, tu palabra. Dios mío, dame entendimiento de tu palabra, Señor. Señor, ábreme los ojos para entender tu palabra, Dios mío. Señor, que yo me sienta morir, mi Señor, así como cuando me da hambre, que me da dolor de cabeza, que yo me sienta mal cuando esté alejado de tu palabra. Señor, que yo necesite tu palabra cada instante de mi vida, Señor. Señor, vivifícame conforme a tu palabra, Señor. Señor, porque aún he de alabarte. Señor, yo te pido perdón. Hermano, si tú necesitas pedirle perdón al Señor, Señor, yo te pido perdón. Porque yo sé, Señor, que me falta alabarte, mi Señor. Me falta agradecerte. ¿Cuántos millones de personas que están perdidos en el mundo quisieran tener lo que yo tengo, tu palabra? Señor, quisieran, Señor, tener el privilegio de reconocerte como nuestro Señor, como el que murió por nosotros, Señor, para darnos vida y vida abundante. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, por no reconocerte en cada camino de mi vida, mi Señor. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, por tomar a la ligera tu bendita palabra. Señor, yo te pido perdón por adorarte a la ligera, por congregarme a la ligera, Señor. Señor, hazme que yo necesite de ti, que necesite de tu presencia. Señor, haz que tu palabra me dé vida, mi Señor. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Apártame, Señor. Señor, dame entendimiento, quítame el velo, mi Señor, el velo que hay en mis ojos. Que tu palabra dice que cuando se quite el velo nos convertiremos a ti, Dios mío. Yo quiero convertirme a ti, no a una religión, Señor, a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo precioso de Dios. Señor, glorifícate en mi vida, Señor. Yo quiero ser testimonio, quiero ser un testigo, un mártir tuyo, mi Señor. Quiero ser un extranjero en mi hogar, Dios mío, un extranjero en mi trabajo, un extranjero en la calle, en el colegio, ser un extranjero, porque soy tuyo y para ti, mi Señor, y para tu gloria. Dios mío, vivifícame para vivir, Señor, porque aún todavía tengo que alabarte. Y mientras yo te alabo, yo sé, mi Señor, que tú vas a obrar tu poder, tus maravillas en mi vida, en mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, en mis necesidades, en nuestra salud. Dios mío, glorifica tu nombre en medio de nosotros. Vivifícanos conforme a tu palabra, porque aún hemos de alabarte. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Bendito es el nombre